Soy Carlos, tengo 35 años. Nací en Guanajuato. He intentado cruzar la frontera 5 veces en mi vida. 5 veces. Y las 5 veces algo salió mal. Pero no de la forma que te imaginas. No fue la migra. No fue el calor. No fueron los polleros corruptos. Fue algo mucho peor. Algo que no sale en las noticias. Algo que la gente no cree cuando lo cuentas. Hoy te voy a contar 5 historias, 5 experiencias de gente real, gente que conozco, gente que confió en mí para contar lo que vivieron. La primera me la contó una señora que trabajaba en un comedor para migrantes. La segunda, un tipo que perdió a su hermano en el desierto. La tercera me la contó un conductor de autobús. La cuarta, un amigo que trabajó en un rancho cerca de la frontera. Y la quinta, esa la viví yo mismo. Si conoces a alguien que esté pensando en cruzar, compártele esto. No para asustarlo, sino para que sepa, porque conocer es sobrevivir. Y sobrevivir es lo único que importa. Relato 1. El comedor de Reynosa. Doña Luisa ha trabajado en el mismo comedor para migrantes en Reynosa durante 12 años. Todos los días sirve desayuno, comida y cena, para cualquiera que llegue, sin preguntas, sin juicios. Me contó que ha visto de todo, familias enteras, niños solos, gente herida, gente desesperada, gente que ya no tiene nada que perder. Pero hay algo que vio hace 3 años que todavía no puede explicar, y que la hizo considerar por primera vez cerrar el comedor. Fue en octubre de 2021, un martes, como a las 7 de la noche. Ya casi terminaba el servicio de la cena. Quedaban como 10 personas comiendo. Doña Luisa estaba en la cocina lavando trastes cuando escuchó que alguien entraba. Miró por la ventanilla que conecta la cocina con el comedor. Era un hombre, alto, moreno, como de 40 años, con ropa muy vieja, rota, sucia de tierra. Se sentó en una mesa del fondo, solo, sin decir nada. Doña Luisa salió a atenderlo. «Buenas noches. ¿Viene por comida?» El hombre la miró. Sus ojos estaban raros, como hundidos, secos, sin brillo. «Tengo hambre», dijo. Su voz era rasposa, como si no hubiera hablado en días. «Ahorita le sirvo. ¿De dónde viene?» «Del norte». Doña Luisa notó algo raro en cómo lo dijo. La gente que viene del norte normalmente está triste, deportados, fracasados. Pero este hombre no parecía triste, parecía vacío. Le sirvió un plato de frijoles con arroz, pan, un vaso de agua. El hombre comió despacio, muy despacio, como si tuviera que recordar cómo masticar. Doña Luisa siguió lavando trastes, pero lo observaba de reojo. Algo en ese hombre la ponía nerviosa. Después de como 10 minutos, otra persona entró al comedor. Un joven, como de 22 años, de Michoacán, según dijo después. El joven se sentó. Doña Luisa le sirvió. Todo normal. Pero entonces el joven miró hacia la mesa del fondo, donde estaba el hombre. Se puso pálido. Dejó caer su tenedor. «¿Está bien?», le preguntó doña Luisa. El joven señaló al hombre. Ese es mi tío». «¿Su tío?» «Sí, pero mi tío está muerto. Murió hace 2 años, en el desierto, intentando cruzar». Doña Luisa sintió un frío recorrerle la espalda. Miró al hombre. El hombre seguía comiendo, como si no hubiera escuchado nada. «Seguro se parece a su tío», dijo doña Luisa, «pero no es él». «No, es él. Tiene la misma cicatriz. Aquí». El joven señaló su ceja. Se la hizo cuando era niño. Doña Luisa miró al hombre. Efectivamente, tenía una cicatriz en la ceja, profunda, vieja. El joven se levantó, caminó hacia el hombre, despacio, temblando. «Tío Ramiro». El hombre dejó de comer, levantó la vista. «¿Martín?» «Sí, soy yo. Pero, tío, te moriste.
Te buscamos. Nunca encontramos tu cuerpo». El hombre bajó la mirada. «No me morí, me quedé». «¿Cómo que te quedaste?» «En el desierto. Me quedé ahí, y ahora camino». «No entiendo». El hombre se puso de pie. Doña Luisa notó que no hacía ruido al moverse, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. «Ya no pertenezco aquí, Martín, pero tampoco puedo irme. Estoy atrapado, entre allá y acá». «Eso no tiene sentido». El hombre sonrió, pero su sonrisa era triste, vacía. «Morí con sed, Martín, con tanta sed, y ahora tengo hambre, siempre tengo hambre, pero nada me llena, nada me quita esta sensación». «Tío, esto no puede ser real». «No intentes cruzar, Martín, no como yo, porque si algo sale mal, si te quedas ahí, vas a terminar como yo, caminando sin poder parar, comiendo sin llenarte, muriendo sin morir». El joven empezó a llorar. «No, puede ser, no puede ser». Doña Luisa se acercó. Quería decir algo, pero no sabía qué. El hombre miró a doña Luisa. «Gracias por la comida. Fue lo único que he sentido en 2 años». Y entonces empezó a desvanecerse. No como en las películas, no de golpe, sino poco a poco, como si se estuviera diluyendo en el aire. Primero sus pies, luego sus piernas, luego su cuerpo, luego su cara. En 10 segundos había desaparecido completamente. El plato donde había comido estaba vacío, pero limpio, como si nunca hubiera tenido comida. El joven cayó de rodillas, llorando, gritando. Las otras personas en el comedor se acercaron, preguntaban qué pasaba. Doña Luisa no sabía qué decirles. El joven se fue esa misma noche. Regresó a Michoacán. Le dijo a doña Luisa que nunca iba a intentar cruzar, que ahora sabía qué le había pasado a su tío, y no quería el mismo destino. Doña Luisa me contó que desde esa noche ha visto a más, personas que se ven raras, que comen pero no se llenan, que hablan pero no dicen nada realmente, que caminan sin hacer ruido. Son los que se quedaron, los que murieron intentando cruzar, los que nunca llegaron ni pudieron regresar, atrapados, vagando, para siempre, y lo peor es que cada vez hay más. Relato 2. El desierto que llama tu nombre. Conocí a Esteban en un albergue de Hermosillo. Había llegado 3 días antes, desde Veracruz, con un solo objetivo: encontrar a su hermano. Su hermano menor, Dani, había intentado cruzar 6 meses antes, por el desierto de Sonora, con un grupo de 12 personas. 11 llegaron. Dani no. El coyote dijo que Dani se había separado del grupo, que se perdió, que probablemente el calor lo había matado, que buscaron, pero no lo encontraron. La familia no se conformó. Reportaron su desaparición, organizaron búsquedas, hablaron con otras familias, con grupos de rastreo, con forenses, nada, ni rastro, ni cuerpo, ni ropa, nada. Esteban decidió ir personalmente. Contrató a un guía, un tipo que conocía el desierto, que había trabajado cruzando gente durante años. El guía se llamaba Chema, 50 y pico años, cara quemada por el sol, ojos grises, voz calmada. «Encontrar a alguien en el desierto es casi imposible», le dijo a Esteban, «pero si quieres intentarlo, te ayudo». Salieron un sábado por la mañana, temprano, antes de que subiera el calor. Caminaron por donde se suponía que había pasado el grupo de Dani. Chema conocía las rutas, los caminos, los puntos de descanso. Revisaron arbustos, rocas, cuevas pequeñas, lugares donde la gente se esconde del sol. Nada. Pasaron todo el día buscando. Cuando empezó a oscurecer, Chema dijo que era hora de regresar. «Mañana seguimos, pero no podemos quedarnos de noche. El desierto de noche es peligroso». «¿Por qué?» «Porque de noche salen cosas que no deberían estar aquí». Esteban pensó que era superstición, pero accedió a regresar.
Al día siguiente volvieron, más adentro esta vez, a zonas más remotas. Como al mediodía encontraron algo, una mochila, vieja, rota, llena de tierra. Esteban la abrió. Adentro había una identificación, de un hombre de Honduras. Fecha del 2019. 3 años aquí, dijo Chema, y nadie la encontró. Siguieron buscando. Encontraron más cosas. Zapatos, botellas de agua vacías, ropa, rosarios, fotos. Pero no encontraron a Dani. Al tercer día, Chema le dijo a Esteban algo que lo hizo dudar. A veces, el desierto no devuelve a los muertos, se los queda. Y si entras muy adentro, si buscas demasiado, el desierto te puede quedar a ti también. No me importa, dijo Esteban. Necesito encontrarlo. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Seguía pensando en Dani, en su cara, en su voz, en las últimas palabras que le dijo antes de irse. Como a las 3 de la mañana escuchó algo, una voz, desde afuera del albergue. Esteban se sentó en su cama, escuchando. Esteban, ayúdame. Era la voz de Dani. Se levantó, corrió a la ventana. Miró afuera. No había nadie, pero la voz seguía. Estoy aquí, ven. Esteban salió, a la calle. La voz venía de más allá, del norte, del desierto. Empezó a caminar, siguiendo la voz. Caminó varias cuadras. La ciudad dormía. Todo estaba oscuro, silencioso. La voz lo guiaba, cada vez más clara. Esteban, casi llegas, sigue. Llegó al borde de la ciudad, donde empezaba el desierto. La voz venía de ahí. Estaba a punto de entrar al desierto cuando alguien lo agarró del brazo. Era Chema. ¿Qué haces? Escucho a Dani. Está ahí. Me está llamando. Chema lo miró con tristeza. No es tu hermano. Es el desierto. ¿Qué? El desierto usa las voces de los muertos para atraer a los vivos, especialmente de noche. Si entras siguiendo esa voz, no vas a salir. Pero es él. Sé que es él. No, es lo que queda de él, o algo peor, pero no es tu hermano. Esteban se soltó. Tengo que ir. Tengo que verlo. Chema lo agarró más fuerte. Escúchame bien. He visto esto antes, muchas veces. Familias que vienen a buscar, que escuchan voces, que siguen las voces, y nunca regresan. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejarlo ahí? Tu hermano ya no está, lo siento, pero tú sí. Y si lo quieres honrar, vive, no te dejes llevar. Esteban cayó de rodillas, llorando. La voz seguía llamándolo, pero cada vez más débil, más lejana, hasta que se apagó completamente. Chema lo llevó de regreso al albergue. Le hizo prometer que no volvería a salir de noche. Al día siguiente, Esteban regresó a Veracruz, sin el cuerpo de su hermano, sin respuestas. Me contó que todavía escucha la voz a veces, en sueños, en momentos de silencio. Esteban, ven. Pero ya no le hace caso, porque sabe que si va, no va a encontrar a su hermano. Solo va a unirse a él, en ese lugar donde los muertos llaman a los vivos, y nadie regresa. Relato 3. El autobús de la medianoche. Pancho manejó autobuses de pasajeros durante 20 años. Rutas del sur hacia el norte, Oaxaca, Puebla, Veracruz hacia Sonora, Chihuahua, Tamaulipas. Conocía todas las carreteras, todos los retenes, todos los trucos para llegar rápido y seguro. Pero hay una ruta que ya no maneja, la ruta que va de Altar a Caborca. ¿Por qué lo que le pasó ahí lo hizo renunciar? Fue hace 4 años, diciembre, como a las 11 de la noche. Pancho manejaba con solo 5 pasajeros. Un viaje tranquilo. La carretera estaba vacía, oscura. Solo el autobús avanzando en la noche. Como al kilómetro 120, Pancho vio algo en la carretera. Una persona, parada, en medio del camino. Frenó. El autobús se detuvo como a 10 metros de la figura. Era un hombre, joven,
como de 25 años, con mochila, ropa sucia, cara cansada. Pancho abrió la puerta. —¿Estás bien? El hombre asintió. —¿Va hacia Caborca? —Sí, súbete. El hombre subió. Pagó su boleto. Se sentó hasta atrás. Solo. Pancho arrancó. Todo parecía normal. Pero después de como 10 minutos, uno de los pasajeros se acercó a Pancho. Un señor mayor. —Chofer, ese muchacho que subió... ¿Lo vio bien? —Sí. ¿Por qué? —Es que... no sé cómo decirlo, pero se ve raro. —¿Raro cómo? El señor dudó. Como si estuviera mojado, su ropa, su cara, como si estuviera chorreando agua. Pancho miró por el espejo retrovisor. El joven estaba sentado, quieto, mirando por la ventana. No se veía mojado desde ahí. —Tal vez sudó. Hace calor —dijo Pancho. —No, no es sudor, es agua, como si se hubiera caído a un río. Pancho no le hizo mucho caso. Siguió manejando. Pero entonces una mujer también se acercó. —Chofer, ¿puede encender la calefacción? Hace mucho frío. —¿Frío? Estamos a 22 grados. —Sí, pero desde que ese muchacho subió, empezó a hacer frío. Mire. La mujer le mostró su brazo. Tenía la piel erizada. Temblaba. Pancho empezó a preocuparse. Miró otra vez por el espejo. El joven seguía ahí, inmóvil. Y entonces Pancho notó algo. El joven no respiraba. Su pecho no se movía. Para nada. Pancho sintió un escalofrío. Decidió parar en la siguiente gasolinera. ¿Para revisar? Pero cuando estaba a punto de llegar, el joven se levantó. Caminó hacia adelante. Despacio, paso por paso. Los otros pasajeros se apartaron, con miedo. El joven llegó hasta Pancho. Se paró junto a él. Pancho pudo verlo bien ahora. Y lo que vio lo hizo contener la respiración. El joven estaba empapado. Agua escurría de su ropa, de su cabello, de su piel. Pero no era agua normal, era espesa, oscura. Olía a lodo podrido. Y sus ojos estaban blancos, completamente blancos, sin pupilas. —Gracias por recogerme —dijo el joven. Su voz sonaba ahogada, como si hablara bajo el agua. —¿Quién eres? —preguntó Pancho, tratando de mantener la calma. —Estoy buscando a alguien, a mi hermana. Cruzamos juntos, pero nos separamos en el río. Ella llegó al otro lado, yo no. —¿Qué río? —El Bravo. Me ahogué. Pero no puedo descansar. Tengo que encontrarla. Tengo que decirle que estoy bien, que no me busque. —¿Tú... estás muerto? El joven asintió. Agua cayó de su cabeza al piso, formando un charco. —Hace 2 meses, pero no puedo irme. Estoy atrapado, buscándola, subiendo a autobuses, preguntando, pero nunca la encuentro. Pancho no sabía qué decir. Esto no podía ser real. —¿Cómo se llama tu... hermana? —Sofía, Sofía Márquez, de Puebla. Tiene 22 años, cicatriz en la mano izquierda. Pancho miró a los pasajeros. ¿Alguien conoce a una Sofía Márquez? Todos negaron con la cabeza. Asustados, el joven bajó la mirada. —No está aquí, otra vez. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. —¿A dónde vas? —preguntó Pancho. —A seguir buscando. Subo a todos los autobuses que puedo, todas las noches, preguntando, buscando. ¿Y si nunca la encuentras? El joven lo miró. Una lágrima de agua lodosa cayó de su ojo blanco. Entonces voy a seguir para siempre, porque no puedo parar. No puedo descansar. No mientras ella crea que estoy vivo, que voy a regresar. Abrió la puerta, aunque el autobús estaba en movimiento. —Espera —dijo Pancho—, si la encuentro, ¿qué le digo? Dile que llegué. Dile que estoy en paz. Dile que no me busque más. Y saltó, del autobús en movimiento, a la carretera oscura. Pancho frenó de golpe. Todos salieron, corriendo a ver. No había nadie, solo un charco de agua, en medio de la carretera. Agua que se evaporó en segundos, desapareciendo como si nunca hubiera estado ahí.
Pancho terminó el viaje, pero renunció a la semana. Me contó que investigó después. Encontró noticias de un joven que se ahogó en el río Bravo, en octubre, intentando cruzar con su hermana. El cuerpo nunca se recuperó. La hermana llegó a Estados Unidos. Vive en Carolina del Norte. Trabaja en un restaurante. Y cada mes pone avisos en periódicos mexicanos, buscando a su hermano, pidiendo información. Pancho quiso contactarla, decirle: «¿Pero cómo? ¿Cómo le dices a alguien que viste el fantasma de su hermano en un autobús?» Decidió no hacerlo, pero dice que a veces, cuando maneja de noche, ve figuras en la carretera, personas paradas, esperando, y se pregunta cuántas de esas figuras son como ese joven, muertos que no pueden descansar, buscando a alguien, queriendo despedirse, atrapados en un viaje que nunca termina. Relato 4. El rancho de los desaparecidos. Mi amigo Roberto trabajó 6 meses en un rancho cerca de Altar, un rancho grande, como de 100 hectáreas, con vacas, caballos, cultivos. El dueño era un señor mayor, don Sebastián, rico, bien conectado, con fama de ayudar a polleros, de prestarles su terreno para esconder gente. Roberto necesitaba el trabajo. Le pagaban bien, 1.500 pesos a la semana, más comida y un cuarto para dormir. Sus tareas eran simples: alimentar animales, reparar cercas, limpiar establos, cuidar que todo estuviera en orden. Don Sebastián le dio una regla el primer día: «Puedes ir a donde quieras en el rancho, excepto al granero viejo. Ese está cerrado y va a quedarse cerrado. ¿Entendido?» «¿Por qué?» «Porque sí. No preguntes». Roberto aceptó. Necesitaba el dinero. No iba a hacer preguntas. Las primeras semanas fueron tranquilas. Trabajo duro pero honesto. Pero entonces empezó a notar cosas raras. Por las noches escuchaba camiones llegar, voces, movimiento. Pero cuando salía a ver, no había nada. Una mañana encontró ropa en el camino, zapatos, mochilas, como si alguien las hubiera tirado con prisa. Le preguntó a don Sebastián: «¿Alguien vino anoche?» «No. ¿Por qué?» «Encontré ropa tirada». «Ah, sí. A veces los polleros pasan por aquí, dejan basura. Solo quémala». Roberto quemó la ropa, pero seguía encontrando más, casi todos los días. Una noche, como a las 2 de la mañana, escuchó gritos. Gritos de mujer, pidiendo ayuda. Se levantó, salió, siguió los gritos. Lo llevaron hacia el granero viejo, el que estaba cerrado. Los gritos venían de adentro. Roberto se acercó. La puerta estaba con candado, pero los gritos seguían. «¡Ayuda! ¡Por favor, sáquennos!». Roberto golpeó la puerta. «¿Quién está ahí?». Los gritos se detuvieron. Silencio total. «¿Hola?», llamó Roberto. Nada. Al día siguiente le contó a don Sebastián. El viejo se puso pálido. «¿Qué escuchaste exactamente?» «Gritos, de mujer, en el granero». Don Sebastián suspiró. Se sentó. Se veía cansado, viejo, derrotado. «Te voy a contar algo, pero no puedes contárselo a nadie, ¿me entiendes? Nadie». Roberto asintió. «Hace 10 años yo le prestaba mi rancho a un grupo, polleros, o eso creía. Les dejaba esconder gente aquí. 2, 3 días. Luego se iban. Me pagaban bien. Yo pensaba que era negocio normal. Pero resulta que no eran polleros comunes. Eran secuestradores. Traían migrantes, los encerraban en ese granero y pedían rescate a sus familias. Si las familias no pagaban, los mataban, ahí mismo, en el granero. No lo supe hasta que fue tarde. Cuando me di cuenta de lo que hacían, ya habían matado a como 20 personas, tal vez más. Los confronté. Les dije que se fueran, que no quería saber nada de ellos. Aceptaron, pero antes de irse me dijeron algo. «Los muertos se quedan, y van a quedarse por siempre.
Este rancho ahora es de ellos. Al principio no les creí, pensé que eran amenazas vacías. Pero empezaron las cosas, ruidos, gritos, sombras, cosas moviéndose solas. Traje un sacerdote, bendijo el rancho, no funcionó. Traje un chamán, hizo limpias, no funcionó. Los muertos están ahí, en ese granero, y no se van. Roberto se quedó callado, procesando. ¿Cuántos murieron ahí? No sé, nunca encontramos los cuerpos. Los secuestradores los escondieron en algún lado. Tal vez los enterraron, tal vez los quemaron. No sé. ¿Y la policía? No se puede involucrar a la policía. Estoy implicado. Aunque no lo sabía, les presté mi rancho. Me pueden meter preso. Entonces, ¿qué hago? Ignora los gritos. No entres al granero. Nunca. No importa lo que escuches. Roberto intentó seguir el consejo, pero los gritos se hicieron más frecuentes, más desesperados. Una semana después, una noche especialmente mala, Roberto no aguantó más. Tomó unas pinzas, rompió el candado, abrió la puerta del granero. Adentro estaba oscuro, olía horrible, a humedad, a muerte. Encendió su linterna. El granero estaba vacío. Nada. Solo vigas viejas, piso de tierra, telarañas. Pero en las paredes había algo. Marcas, rayones, como hechos con uñas. Cientos de marcas, cubriendo todas las paredes. Y mensajes, escritos con algo oscuro. Tal vez sangre vieja. Ayúdenme. Llamen a mi familia. No quiero morir. Por favor. Mamá. Roberto sintió náuseas. Salió corriendo del granero. Esa noche no pudo dormir, y cuando finalmente lo hizo, tuvo pesadillas. Veía caras, docenas de caras, mirándolo, pidiendo ayuda, llorando. Despertó a las 5 de la mañana. Empacó sus cosas. Peletín dijo a don Sebastián que renunciaba. ¿Por qué?, preguntó el viejo. Porque no puedo estar aquí. No puedo ignorar lo que pasó. Don Sebastián asintió. Lo entiendo. Roberto regresó a su pueblo. Nunca volvió a ese rancho. Me contó que reportó lo que sabía a organizaciones de derechos humanos, a grupos de búsqueda. Les dio la ubicación del rancho. Les contó todo. Fueron a investigar. Excavaron el terreno. Buscaron con perros, con georradar. Encontraron 17 cuerpos, enterrados en diferentes partes del rancho. La mayoría cerca del granero. 17 personas, con familias, con sueños, con vidas, que murieron esperando un rescate que nunca llegó. Don Sebastián fue arrestado. Está en juicio todavía. Roberto dice que hizo lo correcto, pero que las pesadillas no paran. Todavía ve esas caras, todavía escucha esos gritos, porque algunos muertos no descansan hasta que su historia se cuenta y su verdad se revela. Relato 5. La cueva que no tiene salida. Esta historia me pasó a mí, hace 2 años, y es la razón por la que nunca más voy a intentar cruzar. Fue mi 5.º intento. Pagué $3.500 a un coyote nuevo, uno que prometía una ruta segura, por cuevas. Me dijo que había un sistema de cuevas que conectaba México con Arizona, que había sido usado durante años, que era perfectamente seguro. El grupo era de 5 personas. Yo, 2 hombres de Guerrero, una mujer de Chiapas, un muchacho de 19 años de Oaxaca. Salimos un viernes por la tarde. El coyote nos llevó a un punto en el desierto, como a 2 horas de agua prieta. Ahí había una entrada, un hueco en el suelo, entre rocas, como de 1 metro de ancho. Por ahí, dijo el coyote. Bajen, yo los sigo. El primero en bajar fue uno de los hombres de Guerrero, luego el muchacho, luego yo. La entrada daba a una cueva más grande, como de 3 metros de alto, 5 de ancho, con túneles que se extendían en diferentes direcciones. El coyote bajó al final.
encendió una lámpara de gas. Nos dio linternas a cada uno. «Vamos a caminar como 3 horas», dijo. «Sigan pegados a las paredes de la derecha. No se separen. No tomen otros túneles, ¿entendido?» Todos asentimos. Empezamos a caminar. Por túneles de piedra, húmedos, fríos, con murciélagos colgando del techo. Al principio fue fácil. Los túneles eran rectos, amplios. Pero después de como 1 hora, empezaron a hacerse más estrechos, más retorcidos. Teníamos que agacharnos, a veces arrastrarnos. La mujer de Chiapas empezó a hiperventilarse. «No puedo. Es muy estrecho. Me voy a ahogar». «Tranquila», dijo el coyote. «Ya casi pasamos esta parte». Pero mentía. La parte estrecha duró otra media hora. Cuando finalmente salimos a un túnel más amplio, todos estábamos exhaustos, asustados. «Descansemos 5 minutos», dijo el coyote. Nos sentamos, tomamos agua, intentamos calmarnos. Entonces el muchacho de Oaxaca dijo algo. «Oigan, ¿no deberíamos haber visto marcas? ¿Señales de que otra gente ha pasado por aquí?» El coyote no contestó inmediatamente. «Las cuevas son así», dijo finalmente. «No dejan marcas». «Pero dijiste que mucha gente usa esta ruta. Debería haber algo. Basura, huellas, algo». «Cállate y sigue caminando». El muchacho no parecía convencido, pero obedeció. Seguimos. Después de otra hora llegamos a una bifurcación. El túnel se dividía en 3. El coyote se detuvo. Miró cada túnel. Revisó su brújula. «¿Cuál es?», preguntó uno de los hombres. «Estoy viendo. Dame un segundo». Pasó 1 minuto, 2. El coyote seguía mirando, dudando. «¿Estás perdido?», pregunté. «No, solo me estoy orientando». «¿No sabes por dónde ir?». «Sí sé, es este». Señaló el túnel de la izquierda. «¿Estás seguro?». «Sí, vamos». Entramos al túnel de la izquierda, pero yo tenía un mal presentimiento. Caminamos otros 30 minutos, y entonces el túnel terminó. En una pared sólida, sin salida. «No puede ser», dijo el coyote. «Debería haber continuado». «Nos trajiste al túnel equivocado», dijo la mujer. «Vamos a regresar, tomar otro». Regresamos. Llegamos a la bifurcación. El coyote tomó el túnel del centro esta vez. Caminamos, y caminamos, y caminamos. Ese túnel tampoco tenía fin. Solo seguía y seguía, bajando, haciéndose más estrecho, hasta que ya no pudimos seguir. Demasiado estrecho. Regresamos otra vez. Ahora tomamos el túnel de la derecha. Mismo resultado. Sin salida. Llevábamos como 5 horas ahí abajo, y estábamos perdidos. «Admítelo», le dije al coyote. «No conoces estas cuevas». Bajó la mirada. «Me las describieron, pero nunca las había usado». «¿Qué?». «Necesitaba el dinero. Les mentí. Lo siento». Uno de los hombres de Guerrero lo agarró del cuello. «¿Nos trajiste aquí sin saber? ¿Nos vas a matar? Suéltame. Vamos a encontrar la salida. Tiene que haber una». Pero no había. Probamos todos los túneles. Todos terminaban en paredes. O se hacían imposiblemente estrechos. O bajaban tanto que daba miedo seguir. Pasaron horas. Ya no sabíamos cuántas. Nuestras linternas empezaban a debilitarse. La mujer de Chiapas lloraba. El muchacho de Oaxaca rezaba. Los hombres de Guerrero maldecían. Yo solo pensaba, tratando de encontrar una solución. Y entonces escuché algo. Voces, lejanas, viniendo de uno de los túneles. «Escuchen», dije. «Hay gente». Todos se callaron. Escucharon. Sí, voces, hablando en español, riendo. «¿Hay alguien más aquí?», dijo el muchacho. «Podemos pedir ayuda». Corrimos hacia las voces, por un túnel que no habíamos explorado. Las voces se hicieron más claras, más cercanas, pero algo estaba raro. Las voces sonaban viejas, como de radio viejo, distorsionadas,
y lo que decían no tenía sentido. Ya casi llegamos. Solo un poco más. La salida está cerca. Aguanten. Frases repetidas, una y otra vez, como un disco rayado. Llegamos a una cámara grande, y ahí los vimos. Gente, como 20 personas, sentadas, recargadas contra las paredes, todos con mochilas, con ropa de migrantes, con linternas apagadas en sus manos. «¡Disculpen!», gritó el coyote. «¿Nos pueden ayudar?». Nadie se movió. Nos acercamos, y entonces vimos. Estaban muertos, todos. Hacía tiempo, cuerpos secos, momificados por el aire de la cueva, ojos hundidos, bocas abiertas, pero las voces seguían, saliendo de ellos, de sus bocas muertas. Ya casi llegamos. Solo un poco más. La salida está cerca. La mujer de Chiapas gritó. Todos retrocedimos. Las voces se detuvieron. Los cuerpos se quedaron quietos. Y entonces uno de ellos movió la cabeza. Lentamente. Giró hacia nosotros. Nos miró con cuencas vacías. Y su boca se abrió más. «Bienvenidos. Ustedes también se van a quedar para siempre». Corrimos, sin mirar atrás, sin pensar en dirección. Solo corrimos, por túneles, por pasajes, subiendo, bajando. No sé cuánto tiempo corrimos. Tal vez minutos, tal vez horas, hasta que vi luz, luz natural, una grieta en el techo, pequeña, pero suficiente. «¡Ahí!», grité. Trepamos, nos ayudamos unos a otros. Salimos. Estábamos afuera, en el desierto, de día. Nos tiramos en el suelo, respirando, llorando de alivio. Revisamos. Solo salimos 4. El muchacho de Oaxaca no estaba. «¿Dónde está?», preguntó la mujer. Nadie lo sabía. Se había perdido en la oscuridad. Nunca supimos qué le pasó. Caminamos hasta encontrar una carretera. Nos recogió un camionero. Nos llevó de regreso a México. El coyote desapareció. Nunca volvimos a saber de él. Reporté lo que vimos. A las autoridades. A grupos de búsqueda. Intentaron encontrar esas cuevas. No pudieron. El desierto es enorme. Y no recordábamos exactamente dónde habíamos entrado. Esas 20 personas siguen ahí, tal vez más ahora, atrapadas en esas cuevas. Y sus voces siguen llamando, atrayendo a más, agregándolos a su colección, de los que nunca encontraron la salida. Cierre final. Esos son los 5 relatos. El comedor donde los muertos vienen a comer. El desierto que llama tu nombre con la voz de tus seres queridos. El autobús donde un ahogado busca a su hermana para siempre. El rancho donde 17 personas murieron esperando rescate. Y las cuevas donde 20 almas están atrapadas para la eternidad. 5 lugares, 5 advertencias, 5 verdades que nadie quiere escuchar. Miles de personas desaparecen cada año intentando cruzar la frontera. La mayoría nunca se encuentran, nunca se sabe qué les pasó. Las autoridades dicen que es el calor, el desierto, los criminales. Y sí, esas cosas matan, matan mucho, pero también hay otra cosa, algo que no se dice, algo que solo sabemos los que hemos estado ahí. Hay lugares en esa frontera que están mal, contaminados, malditos, si quieres llamarlo así. Lugares donde murió tanta gente, con tanto sufrimiento, tanta desesperación, que algo quedó, algo oscuro, algo hambriento, y ese algo sigue ahí, esperando, cazando. Los coyotes lo saben, por eso evitan ciertas rutas, ciertos días, ciertas horas. Pero no todos los coyotes son honestos. Algunos solo quieren tu dinero, y te mandan por donde sea, sin importar el riesgo. Doña Luisa sigue atendiendo su comedor, pero ahora revisa a cada persona que entra, buscando señales, señales de que no están realmente vivos. Esteban regresó a Veracruz, pero nunca superó no encontrar a Dani, y nunca dejó de escuchar esa voz. Pancho ya no maneja de noche,
porque cada vez que lo hace ve figuras en la carretera y no sabe cuáles son reales. Roberto vive con las pesadillas, pero al menos ayudó a que 17 familias tuvieran respuestas, cierre, paz. Y yo nunca más voy a intentar cruzar, porque sé lo que hay allá afuera, esperando. Y no vale la pena. Ningún sueño vale tanto. Ningún futuro justifica el riesgo, porque si algo sale mal, si te toca un mal coyote, una mala ruta, un mal día, puedes terminar como esas personas, atrapado, vagando, sufriendo, para siempre. Y nadie va a saber qué te pasó. Tu familia va a buscarte, va a poner carteles, va a rezar, pero tú no vas a poder contestar, porque vas a estar en un lugar entre lugares, donde los muertos no descansan y los vivos no pertenecen. Esa es mi advertencia, mi testimonio, mi verdad. Si alguien que conoces está pensando en cruzar, cuéntale estas historias. Hazle saber los riesgos reales, no solo los obvios, porque la vida es valiosa. Y hay otras formas de buscar un futuro, formas que no requieren apostarlo todo, formas que no terminan con tu familia preguntándose qué pasó, y con tu voz uniéndose al coro de los perdidos, llamando, buscando, sin encontrar nunca. Piénsalo bien, por favor, porque algunos caminos no tienen regreso, y algunos errores son para siempre.